Antes de caer bajo la hoz y el martillo, esta era la Cuba anterior al 1 de enero de 1959 e incluso en los primeros meses de ese mismo año. Un país que atravesaba por el momento más floreciente de su economía, con ciudades como La Habana en ritmo creciente de expansión y de construcciones que ocupaban sin número de obreros y cuyo importe anual ascendía a más de 60 millones de dólares. Sus generosos campos, de los más productivos del mundo, registraban no solo cosechas magníficas de azúcar, que llegaban a cifras superiores a 6 millones de toneladas por zafra. También eran ricas en recolección de todo tipo de viandas, como boniatos, ñame, malanga y yuca. En cereales, ocupaba el primer lugar de arroz, con modernos y bien equipados medios de producción. También se cosechaban frijoles y maíz. Preciadas son en el mundo las frutas cubanas. Sus plantaciones de tabaco son famosas en todo el orbe, así como la elaboración de sus inimitables cigarros puros. La ganadería había alcanzado tal desarrollo que abastecía el mercado interno, siendo una de las mejores de toda América, producto de muchos años de esfuerzo y cuidado. La avicultura había conseguido llegar a una producción de más de 1.300.000 pollos mensuales, con 800.000 gallinas ponedoras y 120.000 reproductoras, y daba ocupación a más de 150.000 personas, exportando aves y huevos a otros países. La constante apertura de nuevas industrias permitían considerar el país en el camino de su engrandecimiento. Existían 38.394 centros industriales que daban trabajo a 1 millón de trabajadores y 65.872 establecimientos comerciales en los que laboraban más de 250.000. Con el mejor per cápita de la América Latina, Cuba aparecía igualmente en primer lugar en numerosos renglones de la producción y el consumo. Sus obreros industriales percibían salarios más altos que los de la propia Alemania Occidental, y sus leyes sociales contemplaban la inamovilidad, derecho de huelga y beneficios extraordinarios para la mujer trabajadora. Se consideraban de las más avanzadas del mundo. La dieta del cubano era de 2.682 calorías diarias, con el primer lugar en consumo de pescado y verduras, y el segundo en carne de res y otros alimentos ricos en proteínas. Hospitales y clínicas de Cuba rivalizaban con los mejores del orbe, así como sus instituciones regionales. El índice de salubridad ofrecía una mortalidad infantil de 37 por 1000, la más baja del hemisferio, y una mortalidad general igual a la de los Estados Unidos de América. La tasa de analfabetismo, objeto de tanto vilipendio, era de las más bajas del continente. Una moneda solidísima de un valor equivalente al dólar era sostén de la economía cubana. Como demostración del estándar de vida de los cubanos, en comparación con un país como Rusia, por ejemplo, había un radio por cada 5 habitantes. En Rusia es por cada 20. Un televisor por cada 18, mientras Rusia tiene uno por cada 85. Un teléfono por cada 38.
En la Unión Soviética hay uno por cada 580, un automóvil por cada 39. Los soviets tienen uno por cada 400 camaradas. ¿Había en Cuba injusticias por reparar? Sí, como en todas las sociedades y en todos los países. Pero evidentemente se marchaba hacia una distribución más justa de la riqueza. Existía en todos sus gobiernos una patente corrupción administrativa. El pueblo quería que se rectificaran los abusos del poder. La revolución contra Batista fue una revolución política. Nunca se esgrimían como banderas la lucha de clases ni la revolución social. Se quería derrocar al dictador, eliminar la corrupción, avanzar en medidas de justicia social y distributiva. La revolución la hicieron los cubanos de todas las categorías sociales. El industrial, el ganadero, el campesino, el obrero, el rico y el pobre, los estudiantes, y todos entusiasmados con las prédicas de un líder que se pintaba como el Robin Hood de las montañas cubanas, le ofrecieron su apoyo. Pocos se detuvieron a pensar quién era Fidel Castro. Era una figura romántica cuyas hazañas, unas ciertas y otras inventadas, le daban aureola de héroe. Desde el desembarco del Granma en las playas de Niquero en la provincia de Oriente, se sucedieron hechos que cautivaron la atención de todo el país. Castro y sus seguidores se mantuvieron en la Sierra Maestra a merced a la ayuda decidida de los cubanos de buena fe y al envío de armas desde diversos países, incluso desde los propios Estados Unidos. Desde la Sierra se produjeron las primeras promesas: elecciones, justicia sin venganzas, libertades, democracia. Fidel Castro. El 1 de enero de 1959, un pueblo jubiloso creía haber obtenido el triunfo de sus anhelos y la recompensa de sus sacrificios. En triunfal recorrido de pueblo en pueblo, fue al mismo tiempo afianzando sus controles. Y Castro hizo una apoteósica entrada en La Habana, en que con calculada premeditación se convirtió en único héroe, robando para sí una revolución que no era patrimonio exclusivo suyo. Magnánimo, bajo un dosel de palomas, habló al pueblo. Matar no hace más fuerte a nadie. ¿Por qué nosotros no matamos los soldados prisioneros? Porque solo los cobardes y los esbirros asesinan al adversario que se ha rendido. Porque si en la guerra la crueldad es estúpida, en ninguna lo es tanto como en la guerra civil, donde los que luchan tendrán que vivir algún día juntos y los victimarios se encontrarán con los hijos, las esposas y las madres de las víctimas. Era un país próspero, inteligente, alegre, y era proverbial la afabilidad de sus habitantes, que junto con su clima y la belleza de sus paisajes, lo hacían ser el paraíso del turista. La luna de miel con la ley y la razón duraría muy poco. Bien pronto los hechos y las leyes dictadas empezaron a destacar las mentiras del líder.
Mentiras criminales que marcan toda su trayectoria. Mentiras y traiciones que se repiten en sus primeras visitas a los países hermanos de América, a quienes brinda amistad y colaboración. Venezuela, que había ofrecido el mayor aporte a las campañas castristas, fue objeto de su primer visita. Allí en Caracas reiteró que la revolución cubana no era comunista, ni en su origen, ni en sus procedimientos, que habría elecciones generales en breve plazo, como ya solemnemente había jurado realizar desde la Sierra Maestra, y que sería restaurada la Constitución de 1940, cuya Constitución, eje de toda la tragedia cubana, era por su contenido modelo de todas las del hemisferio americano. Déjenme hablar. Temer que los fusilamientos continuasen indefinidamente, que nadie debía temer en que convirtiésemos el fusilamiento en un sistema. Tanto en el extranjero como a su regreso a Cuba, prometió que iba a detener la ola de ejecuciones. Pero la orgía de sangre que había estremecido al mundo no llegaría nunca a su fin. Tribunales de excepción, asusados por la histeria de las turbas, siguieron emitiendo sus fallos draconianos. El terror por el terror. Y el cinismo adquiere nueva vigencia cuando dice: la campaña que se ha hecho contra un gobierno que no le ha dado un golpe a nadie, que no ha censurado un solo periódico, que no ha coartado una sola ley de las libertades. Al día siguiente clausuró el periódico El Camagüeyano, fundado en 1902, y después irían cayendo todos los periódicos del país sin excepción. Todas las estaciones de radio y todas las de televisión, que así pasaron a convertirse en aparatos de difamación y adoctrinamiento del régimen comunista. Y mientras esta nueva mentira era lanzada al mundo, también se amordazaba cruelmente a la opinión pública por medio de una cruel policía represiva y del odioso G2, un organismo calcado de la NKVD soviética, que ha llevado al paredón a miles de cubanos y ha colocado tras las rejas a 100.000 patriotas que mueren lentamente en espantosas mazmorras. Las disposiciones y medidas adoptadas, el terror impuesto, la privación de libertades, ya no dejaban lugar a dudas. Esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Siguen escapando del terror y de la ignominia multitud de cubanos. Entre ellos, muchos destacados líderes que habían luchado junto a Castro o le habían apoyado en los primeros momentos. Una mañana, la prensa oficial anunciaba la desaparición del comandante Camilo Cienfuegos, mano derecha del dictador. Se le buscó intensa e inútilmente, y se le dio por muerto en un acto donde no se sabe qué funcionó mejor, si la indiferencia de sus padres y hermanos, viejos y disciplinados miembros del Partido Comunista, o la explicación de Castro, que no satisfizo ni convenció a nadie.
Camilo fue eliminado por fricciones internas o envidia a su popularidad. De nuevo la máquina de ejecuciones característica del comunismo internacional había funcionado. Y también se extiende con el asesinato subsiguiente del ayudante del comandante Cristino Naranjo y el misterioso suicidio del técnico de la torre de control de Camagüey, que había recibido los últimos partes del avión desaparecido. La Habana, que había sido escenario de su propia exposición industrial a base de las industrias existentes ya en el país, antes de llegar Castro, y que demostraba de forma incontrastable la pujanza de su economía anterior al régimen imperante, recibe ahora la visita de una exposición rusa a cuya inauguración acude el viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan, quien tras ser recibido con gran pompa, anunció la firma del primer tratado comercial entre Cuba y la URSS. Para un pueblo tan avanzado como el cubano, la comparación fue fácil y la muestra moscovita desalentadora. La Unión Soviética podrá lanzar satélites al espacio, pero no podía producir un par de zapatos decentes. Para distraer la atención del pueblo de los verdaderos y tenebrosos fines de la nueva dictadura, se mantenía una constante agitación bélica y se efectuaban concentraciones por cualquier fecha o motivo. Cuando se empezó a perder el entusiasmo, la maquinaria sindical organizada por los viejos jerarcas del Partido Comunista entró en acción. Simultáneamente se pusieron en marcha las milicias populares bajo el pretexto de la amenaza yanqui. Y hasta la bella mujer cubana perdía su femineidad al enfundarse dentro del atuendo militar y portar las armas de combate. La burla era sangrienta y un nuevo engaño fidelista adquiría relieve. ¿Armas para qué? ¿Armas para qué? Junto a la militarización de los adultos, se inició el adoctrinamiento en los medios docentes. Desde cantos de kindergarten para párvulos, con semillas de odio en cada nota y en cada palabra, hasta nuevos libros de texto en que se desfiguraban hechos históricos y personas para conformarlos a las teorías marxistas. Dios no existe. Cuando ya era evidente que Castro no respetaría las libertades públicas, se celebró en La Habana la concentración Pese a la lluvia, el pueblo se sumó por oleadas al acto mariano y demostró con su presencia que la libertad vieja conquista del derecho civil americano, sería muy pronto piedra de toque en la lucha de un régimen que al principio fingió profundos sentimientos de religión. El Fidel que alardeaba de religión, las milicias que con rosario al cuello pregonaban incluso ante la propia imagen de la Virgen del Cobre su catolicidad, los que se habían escudado en sotanas para salvar la vida, ahora hacían escarnio y vilipendio de la fe de un pueblo, arrasaban iglesias, destruían ornamentos sagrados, pisoteaban la cruz, perseguían a los más relevantes prelados
y expulsaban a los religiosos que durante años se habían educado a la juventud cubana. No se respetaron ni los años, ni los impedimentos físicos. El joven y valiente prelado doctor Bosa Masvidal fue más tarde obligado a exilarse. Y lejos de su patria, habla al mundo sobre la verdad que hace agonizar a su pueblo. En este momento histórico que vive nuestro continente, todos los pueblos de América han de reafirmar sus ideales cristianos, su amor a la libertad y sus ansias de una verdadera justicia social como respuesta a las inquietudes y a las aspiraciones de todos. Nuestra lucha ha de ser eminentemente positiva. No queremos simplemente destruir algo, sino crear algo. No nos contentamos con combatir el comunismo, sino queremos aportar una solución eficaz y justa a los problemas de América. Todo lo que valía en Cuba huye y se exila. Los abusos de la fuerza pública volvían al escenario cubano. Partidarios del líder político Aureliano Sánchez Arango acuden a recibirlo al aeropuerto en pacífica manifestación de adhesión. Pero eso molesta a los jerarcas del régimen, que no quieren admitir más partido que el suyo, copia exacta del modo de actuar ruso. Y las milicias, nuevos y feroces polizontes, lo impidieron a palos y a tiros. La situación se hace paso a paso cada vez más insoportable. Y los que aún dudaban, ahora acosados por los mastines de la tenebrosa policía del Estado, o sencillamente desesperados por las vejaciones, escapan. En Miami y Cayo Hueso, las embarcaciones huidas de Cuba se cuentan por centenares. Los refugiados pertenecen a todos los núcleos sociales. Precisamente para los humildes es más espantosa su tragedia. José María Bolaños, pescador, nos dice en sencillas palabras su odisea. Me marché porque comprendí de que aquello era un comunismo. Y además los trabajadores estábamos muy apretados en la pesca. Los pagos muy demorados, llegamos hasta pasar hambre por la demora del pago, luego unos descuentos muy grandes y no se podía aguantar más tiempo en Cuba. Obrero Guido de la Vega relata el porqué de su decisión. Muchos han sido los atropellos cometidos por el régimen comunista de Cuba, pero sin lugar a duda podemos afirmar que ha habido un mayor ensañamiento con la masa obrera. Los abusos consecutivos que se venían produciendo en el sector de transporte tuvieron su culminación el día 13 de septiembre de 1960. En esa oportunidad, los comunistas intentaron imponer el 20% en la rebaja de los salarios, además de suprimir el turno fijo. En la asamblea convocada al efecto, los trabajadores expusieron su repudio total a dichas maniobras, siendo agredidos por los elementos comunistas allí congregados. Por esa actitud asumida por los trabajadores, se desató una feroz persecución contra todo tipo de dirigentes, que culminó con la prisión de gran cantidad de compañeros. Otros han tenido que tomar el camino del exilio y otros compañeros han sido llevados al pelotón de fusilamiento. En la Cuba actual, el derecho sindical ha sido completamente abolido. El derecho a la huelga. Han sido rebajados los salarios en más de un 40%. No se paga el descanso retribuido. Y los despidos en masa se consuman a diario. Rafael Ferrer, estudiante, narra su historia. Soy un joven cubano estudiante que, como casi toda la totalidad de ellos, luchamos contra el régimen comunista del tirano Fidel Castro. Luchamos unos hasta caer ante el paredón de fusilamiento, otros condenados a 30 años y otros como yo, que con más suerte pudimos conseguir un bote y salir de Cuba, arrostrando los peligros que esto encierra con solo unas naranjas y galletas como alimento, hasta ser recogido en el mar después de 3 días
por un barco que nos trajo a estas tierras de libertad. Hoy nos encontramos aquí luchando hasta liberar nuestra patria, aún a costa de nuestra vida. Hacemos un llamado a todos los hermanos estudiantes de Latinoamérica para que se unan en nuestra lucha y no se dejen engañar con falsas promesas, que hoy el monstruo acecha a sus puertas. Habla el campesino Florencio Álvarez. Hasta los campesinos hemos tenido que huir de Cuba de la garra del monstruo comunista. ¿Por qué el guajiro cubano no produce hoy? ¿Por qué el campesino no trabaja? Eso es muy fácil de entender, señores, porque el guajiro se ve despojado de todo lo que él había trabajado en su vida, para su vejez, para sus hijos. Ese guajiro cubano que es trabajador, que toda su vida ha trabajado para construir un pedazo de tierra, se ve hoy cómo le dan un pedazo de papel para que vaya a la tienda del pueblo a comprar los pocos víveres que hay. Ve que no hay víveres en la tienda, llega a su casa, tiene un puerco en el patio, ¿qué pasa? No puede matarlo porque el comunista, el chivato de la zona lo denuncia. Y ese pobre infeliz guajiro, pasando hambre sus hijos, cuando ve que no puede hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque se le echa 20 años en la Cuba roja comunista como si fuera un pichón de elefante y su familia queda a pasar hambre y miseria. Estará lejana, pero no ausente del corazón. Yo volveré, Cuba mía, yo volveré, yo volveré, y tu suelo lo besaré, porque sin ti mis canciones no vivirán, porque sin ti todo nada se volverá. Mis canciones no quieren llorar la distancia, mis canciones no quieren vivir lejos de ti. Cuba ha conquistado el mundo con sus ritmos y canciones, y su gracia artística, intérpretes del sentir alegre de un pueblo, ha escapado en masa, y se ven ahora en el exilio nombres cuya fama recorrió todos los países. Celia Cruz, la Sonora Matancera, Rolando Laceri, Olga Guillot, Fernando Albuerne, Manolo Fernández, Fajardo y su orquesta, Belisario y su conjunto, Marta Pérez, Marta Casañas, María Brenes, Estelita Santaló, Jesús Alvariño, Echegoyen, Otto Sirgo, Javier Dulzaides, Pumarejo y muchos más, hasta sumar cientos. Al igual que los más famosos compositores, entre otros, Ernesto Lecuona, autor de obras inmortales, Pérez Prado, el creador del mambo, Tito Davidson, el de la pachanga, Julio Gutiérrez, y tantos otros cuya mención sería interminable. Todos tuvieron que marcharse, porque el comunismo solo entiende de muerte, persecuciones y angustia. Pero para todos, aún con el alma destrozada, la función debe de seguir. Y deben continuar actuando, porque un pueblo esencialmente alegre es también un pueblo esencialmente heroico. El mundo libre se pregunta: ¿por qué Castro persigue, encarcela y destierra a los artistas? Hay una explicación lógica. El artista, aunque carece generalmente de filiación política, necesita libertades y garantías para poder crear o actuar. La dictadura de Cuba, por sus mismas arbitrariedades, impide el ejercicio de esa profesión. En verdad, de todas las profesiones, menos la de cargar un fusil o dar alaridos en una plaza pública. La patria estará lejos, pero no ausente del corazón. Y para siempre
militarismo rampante, disciplina de hierro para crear autómatas con fines de conquista. Y aún ni eso han conseguido lograr, pues venciendo lavados de cerebro, adoctrinamientos y vigilancias policíacas, han acudido fuera de su país, han aprovechado todas las circunstancias para exilarse. ¿Qué esperar de un régimen que humilló a Kid Chocolate, el primer campeón mundial de Cuba de boxeo, y que ha obligado a exilarse a todas las luminarias del músculo y mantiene en prisión a otros que no pudieron librarse de sus garras? Poco queda un solo pelotero de calidad dentro de Cuba, y sus famosos campeonatos han desaparecido. Pocos son los cubanos que ya quieren a Castro. Y de nuevo sus frases y ridículas afirmaciones son desmentidas por los hechos. El día que un solo cubano me mire con mala cara, abandono mis obligaciones con el gobierno. Cuba no hubiera presos políticos. En nuestro gobierno nunca lo sabrá. Y lógicamente, los cubanos que no están presos, asilados en embajadas o huidos al extranjero, le combaten dentro de su propia patria con todo lo que pueden. Una noche, la lujosa tienda de El Encanto comenzó a arder por los cuatro costados. Estas escenas revelan la efectividad de aquel golpe maestro de la resistencia que hizo rabiar de impotencia al régimen y que será un hito de este proceso en que han estado a prueba el valor y la capacidad de lucha de los cubanos. Hombres y mujeres valientes, desafiando los cercos que continuamente tienden las milicias comunistas, pelean en la Sierra del Escambray, un macizo montañoso de las villas en la región central de Cuba, donde se produjeron los primeros levantamientos contra la tiranía de Castro. Estas escenas, filmadas por el camarógrafo francés Charles Bonnet, nos muestran grupos de alzados de la organización revolucionaria AAA que bajo el mando de Juan Felipe han jurado combatir hasta la muerte el comunismo opresor de la patria. Resistiendo todas las embestidas del poderoso ejército castrista, los cubanos del Escambray constituyen un símbolo del coraje y la determinación de un pueblo por alcanzar su libertad. Entretanto, en distintos puntos de América, los exilados se daban febrilmente a la tarea de adiestrarse para libertar la tierra amada. Los preparativos de guerra no fueron realizados en la escala que el caso exigía, pero el espíritu de combate de aquellos abanderados era excelente. Millares de jóvenes, fieles a una tradición heroica cubana que arranca desde el romántico siglo XIX, se ofrecían para la reconquista de la patria secuestrada. Solo fueron admitidos unos pocos centenares por carencia de facilidades logísticas. A medida que el gobierno avanzaba frenéticamente hacia la órbita de Moscú, se producían los viajes de los nuevos espadones hacia la cortina de hierro. Raúl Castro, hermano del tirano, viaja a Checoslovaquia, donde trata de concertar nuevos pactos traidores. Con
motivo de este viaje, los amigos de Raúl comenzaron a llamarlo con evidente irreverencia el Niño de Praga. El dictador visitó las Naciones Unidas para conferenciar con el Tovarish Nikita Khrushchev. Tras su violento discurso ante la Asamblea General, se entregó al oso moscovita en gesto de sumisión al pontífice de una doctrina desacreditada y caduca. Vendió su alma al diablo por 30 rublos. Pobre de él. La efervescencia dentro y fuera del país crecía, hasta que en eclosión incontenible, aunque con heroica imprudencia, en el amanecer del 17 de abril de 1961, en un lugar al sur de Cuba, en Playa Girón, se produjo un desembarco de fuerzas cubanas invasoras. Mientras tuvieron municiones y protección aérea, avanzaron incontenibles, dominando a las milicias que sin moral ni fe se les opuso en los primeros momentos. Pero hundidas sus unidades de suministro y sin aeropuertos próximos para abastecimiento de sus viejos aviones, estos fueron blanco fácil de los 4 bocas checas. Y los valientes invasores fueron prontamente contenidos en las marismas de la Ciénaga de Zapata. De espaldas al mar, sobre un terreno que no permitía repliegues tácticos ni operaciones de guerrilla, los atacantes se vieron flanqueados a las pocas horas de iniciadas las operaciones. Mientras tanto, artillería de costa, tanques y otros equipos pesados soviéticos fluían en oleadas. Viejos bombarderos B-26 sucumbieron al ataque de la aviación castrista y al fuego de las 4 bocas. Un ejército es fuerte según la eficacia de sus líneas de abastecimiento, y en Girón no hubo el apoyo de retaguardia que una acción a campo raso exigía. No hubo refuerzos, no hubo retirada. Solo unos pocos escaparon de aquel infierno de plomo en que 1.200 valientes quedaron atrapados. Desde muy prudente distancia, Fidel Castro hacía teatrales protestas de ir a dirigir el combate. El asalto de la brigada fue casi suicida, pero probó la vulnerabilidad de las defensas comunistas, cuyas bajas fueron muy superiores a las de las fuerzas invasoras. Se había perdido una batalla, pero no la guerra. Inmediatamente después de producirse el desembarco, la dictadura ordenó la más bárbara represión que se recuerde en el país. 50.000 personas fueron arrestadas solo en la ciudad de La Habana en menos de 24 horas. Según el Convenio de Ginebra, los prisioneros no deben ser vejados ni expuestos a la curiosidad pública. Castro los presentó por televisión como trofeos de guerra. Los líderes cubanos del exilio, abrumados por la derrota pero no vencidos, iniciaban el largo calvario de renovar la fe en la victoria final. La hora de la liberación no había sonado aún, mas se redoblarían los esfuerzos para el rescate de la patria oprimida. A veces los dirigentes cubanos y las organizaciones revolucionarias se muestran divididos o en pugna. Sin embargo, los une el denominador común de su anticomunismo. Dentro y fuera de Cuba, el pueblo buscó el consuelo de la religión para aliviar sus hondas penas. Rezar.
rezar por tantas vidas cegadas, por tantos patriotas que sufren la persecución y la cárcel. Las misas fueron remansos en medio de las olas encrespadas. Regada con sangre, florecerá la pampa de granito. Y mientras en el exilio doloroso se reza, en la Cuba roja se sustituye a Cristo por la hoz y el martillo. Y en el colmo del entreguismo, al llegar el astronauta Yuri Gagarin a La Habana, se ordena publicar los titulares de los periódicos en idioma ruso. Bienvenido, en honor del compañero de aquel otro cosmonauta soviético que en alarde de ateísmo manifestó que no se había encontrado con Dios en su vuelo, pues Dios no existía. Enviados por la China comunista para la tecnificación del ejército castrista, cumplen la triste misión de premiar cubanos por matar cubanos, al igual que otros espécimes congoleses, sucios, desarrapados. La llegada de todos estos técnicos agudiza aún más la angustiosa situación de hambre y de carencia de todo. Tras haber comprobado una a una las tremendas mentiras de Castro, con intervención personal y dedicándole una preferente atención e importantes cantidades del tesoro público, cacareó la explotación de la ciénaga de Zapata para inmensas cosechas de arroz. Y para el año que viene estará sembrado en la ciénaga de Zapata todo el arroz que hoy se importa. Fracaso rotundo. Cualquier aprendiz de agrónomo sabía que el subsuelo arcilloso impediría tal recolección. Y no solo fracasó en este costoso experimento, sino que en el resto del país, las siembras existentes que ya hemos visto antes y que iban en crecimiento, ahora bajo la nueva administración, ha dado un rendimiento mucho menor. Todo el mundo sabe ya del fracaso de la zafra azucarera cubana. Fue preciso obligar al pueblo para que ayudara a cortar la caña, ya que el campesino cubano, igual que la masa obrera, sabotea al régimen, pues sabe que ese azúcar se entrega a Rusia a cambio de armas que utiliza Castro para la represión y para equipar las expediciones que envía contra los hermanos países de América. El fantasma del hambre se cierne sobre Cuba. País de abundantes cosechas y de inmensos recursos naturales, la perla de las Antillas se debate hoy en la miseria. Han bastado menos de 4 años de barbarie para hacer de la rica isla una nación devastada. La ciudad de La Habana, alegre, bulliciosa y feliz, es hoy la estampa del silencio, la tristeza, el hambre. Castro prometió 1000 pueblos nuevos, una red de industrias, desde altos hornos hasta automóviles, petróleo a raudales, que según él no se había explotado aún por culpa del imperialismo. Todo lo prometió. Y como un castigo del cielo, todo le fue negado. El racionamiento de los artículos de primera necesidad coloca a Cuba en situación agobiante. Aquella famosa reforma agraria que iba a ser la panacea universal se convirtió en sal y agua, con más agua que sal, porque esta
también está racionada. Para cada ciudadano, 12 onzas de carne de res a la semana. Más claramente, una salchicha diaria. En los mercados populares brillan por su ausencia las viandas y verduras que antes abundaban en Cuba. La ganadería era pujante y próspera. Ahora se ha racionado el consumo de carne a unas pocas onzas a la semana. Las aves que antes se exportaban ahora no existen y solamente se dan 5 huevos al mes por persona. Es tal la escasez de alimentos por el fracaso del sistema comunista que el gobierno ha impuesto un racionamiento de hambre al pueblo de Cuba. En Cuba, 435 laboratorios cubanos y 180 extranjeros producían medicinas para el consumo nacional y para exportar. Hoy, sin aquella producción, mueren por millares jóvenes, ancianos y niños. Los cubanos del exilio envían constantemente a sus familiares y amigos toda clase de medicinas. Pero los aduaneros sometidos de la Cuba de Castro se incautan de esas medicinas, sin que importe el dolor de sus hermanos que sufren. Constancia imperecedera de una inhumanidad incomprensible. Ya sin disfraz, el chacal rojo confiesa que es comunista, en nuevo alarde de desprecio por los países libres y por su propio pueblo a quien engañó. Y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Ya nadie puede dudar y ya nadie puede discutir la traición. El canalla es él. Por ciudades del hemisferio, los cubanos ofrecen constantes pruebas de su unidad. En San Juan, donde los exilados han sido acogidos con los brazos abiertos por el pueblo puertorriqueño, se llevan a cabo manifestaciones de repudio al castrismo. Desterrados por la violencia roja que les hizo abandonar patria, familia, bienes, trabajo, los emigrados políticos se muestran infatigables en las tareas de la reconquista del suelo natal. Ciudades como Quito, Lima y La Paz, tan distantes en la geografía, pero igualmente hermanadas al dolor de Cuba, se suman a esta cruzada de América. En Chicago, Miami, Nueva York y otras poblaciones norteamericanas donde viven refugiados, estos celebran actos de calle en los que piden fusiles para regresar por esfuerzo propio. Y lo harán, no hay duda. Aprovechando las garantías que brinda democracia a la libre expresión de las ideas, los comunistas celebraron un acto en el Bronx, Nueva York. Pero el mismo se vio interrumpido al considerar varios jóvenes presentes que los oradores habían mancillado la memoria de los héroes de la independencia de Cuba, República Dominicana y Centroamérica. Para los que trabajan en el frente interno, la voz de Cuba irredenta no descansa. Desde tierra firme o cayos del Caribe y desde barcos que se mueven constantemente, hacia la isla las verdades que el comunismo se oculta y se da orientación en las peligrosas labores de la clandestinidad.
través de una prensa esforzada y valiente, se denuncian los atropellos y violaciones del derecho que ocurren en la martirizada nación. El periodismo independiente fue perseguido y clausurado por Castro, pero ha resurgido en el exilio para mantener vivo el derecho de la libertad de pensamiento. Las mismas libertades públicas que el comunismo suprime en los países donde alcanza el poder son las que exige a las democracias para medrar impunemente. Tal es el caso ocurrido en el Palm Garden de la ciudad de Nueva York, donde se produjo un violento encuentro entre rojos y anticomunistas, llevando estos la peor parte al intervenir la policía municipal. Mientras en Cuba la crítica conduce a la cárcel, el paredón o el destierro, las democracias toleran los actos hostiles y depredatorios de sus peores y fanatizados enemigos. Otro suceso se originó en las oficinas de Nueva York de Prensa, una agencia informativa que paga el gobierno de La Habana para difundir su propaganda, cuando un grupo de cubanos exigió que se transmitieran noticias de la verdadera situación de miseria imperante en Cuba, donde la escasez de alimentos, medicinas y ropa está llevando al pueblo a la desesperación. Agentes soviéticos evitan por todos los medios ser identificados para continuar sus labores de espionaje a través de este servicio de información castrista que jamás ha dado a conocer la penuria en la isla. El 22 de octubre de 1962, la opinión pública del universo se estremece ante las declaraciones del presidente John F. Kennedy, que al dirigirse a su pueblo denuncia la existencia de bases atómicas en Cuba. Confirmada y evaluada la evidencia y determinado el curso de acción, este gobierno se ve obligado a comunicar a ustedes esta nueva crisis en todos sus detalles. Las características de estas nuevas bases señalan dos tipos específicos de instalaciones. Varias de ellas contienen proyectiles de mediano alcance, capaces de lanzar cohetes nucleares a distancias de más de 1000 millas náuticas. En suma, cada uno de estos proyectiles es capaz de hacer blanco en Washington, el Canal de Panamá, Cabo Cañaveral, Ciudad México o cualquier otra ciudad en el sudeste de Estados Unidos, Centroamérica o en la zona del Caribe. Todos los preparativos hacen predecir una nueva y pavorosa guerra mundial. La flota americana bloquea la posición soviética del Caribe. La base naval de Guantánamo es considerablemente reforzada después de evacuados los civiles. Los comunicados del presidente americano son dirigidos al bloque soviético y es el premier ruso Khrushchev el que, despreciando a su títere cubano, propone fórmulas de arreglo y acepta el desmantelamiento de aquellas peligrosas bases e incluso la retirada de todas las armas ofensivas. Nueva prueba irrefutable de que Cuba es solo un satélite soviético al servicio de Moscú, vilmente puesto a sus pies por el traidor que pregonaba independencia, libertad, justicia, paz. La balanza de intereses internacionales, el tablero en que se juega la paz del mundo, tiene múltiples aspectos. Berlín, la India, Laos y Cuba. Pero el caso de Cuba no puede convertirse en un problema más.
cubanos siguen huyendo de su patria. Llegan desesperados, con rostros que expresan la tragedia íntima vivida bajo la dictadura. Lágrimas, amargas lágrimas por un reencuentro que parecía imposible o muy lejano. No es un solo ciudadano, es Cuba entera llorando, llorando de tristeza por los horrores padecidos, llorando por los 5.000 asesinatos, llorando de alegría por haber encontrado puertas que se abren, brazos amantes, corazones amigos. Niños tristes, con el miedo reflejado en su inocencia. Cuando se escriba la historia del drama cubano bajo el comunismo, se conocerá sin duda uno de los sucesos más conmovedores del acontecer humano. Suman más de 500.000 los exilados. Los presos son más de 100.000. Y en ocasiones encarcelan a otros 250.000 patriotas. Cientos de miles de visas están solicitadas en los Estados Unidos, cerca del 1.000.000. La catástrofe económica interna demuestra que el obrero, el campesino, el pescador y en general toda la población que produce está contra el dictador. Cuánto significaba algo en la vida nacional cubana. Políticos, jueces, técnicos, abogados, médicos se han visto obligados a huir. Es decir, suman millones de cubanos los que han demostrado que están contra Castro. Y por tanto ya Cuba ha votado contra él. Y lo ha hecho a pesar de sus ametralladoras, de su feroz represión, de su tenebroso G2. Ha votado en la peor de las condiciones, pero lo ha hecho. Los rusos, aparentemente, han retirado sus armas ofensivas de Cuba, pero persiste aún el peligro mayor, que es la propaganda de mentiras y falso nacionalismo que trata de convertir en esclavos a los hombres libres de América. En Miami, el presidente Kennedy se reúne con los valerosos miembros de la Brigada 2506, y allí, tanto él como su esposa pusieron de manifiesto una vez más la importancia de los valores humanos dignos, que son los que se basan en la verdad, ya que nada que se base en la mentira puede ser bueno. Sobre todo, que no tenemos ni bombas atómicas, ni cohetes dirigidos interplanetarios, y que ni siquiera tenemos un refugio contra todo eso. Y toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Lo mismo que mintió sobre su comunismo, mintió titulando a Cuba subdesarrollada. Ya hemos visto que Cuba no lo era, ni carecía de mejoras sociales, y que solamente a base de esas mentiras y de esas traiciones, el comunismo logró adueñarse del poder. Mucha atención a los falsos líderes. Mucho cuidado con los lobos disfrazados con piel de oveja.
El comunismo puede prosperar en los países donde existen injusticias sociales, en los que el capital no cumple sus verdaderas funciones y en donde los gobiernos no se preocupan por mejorar el nivel de sus súbditos y en especial de sus clases humildes. Pero no solo es problema de gobiernos, tampoco los pueblos se pueden engañar. Vean el ejemplo terrible de Cuba, que se desangra clavada en la cruz, sacrificándose para que su inmolación sirva de aviso desgarrador a sus hermanos de la ruina y miseria que significa el comunismo. No, la solución no está en la tiranía comunista, sino en la libertad y en el respeto de los derechos humanos. El enemigo no solo está en nuestras puertas, está dentro de nuestras casas. Que los gobernantes no se llamen a engaño, que los pueblos no se sientan defraudados. Si se quieren evitar castros, hay que ponerle remedio ahora, con medidas justas y con reformas adecuadas. La consigna debe ser liberar a Cuba y salvar al mundo del comunismo. Será necesario que los heroicos libertadores de toda América se levanten de sus tumbas para volver a empuñar la espada redentora. ¡Alerta, pueblos de América! Cuba ya es el satélite 13 en el bloque de países comunistas. El pueblo cubano fue engañado y vendido. Ha de lucharse de frente contra el comunismo, unidos por la verdad, la fe en Dios y la tradición heroica de América inmortal.